Hay personas que en condiciones normales y conscientemente pueden contactar con su supraconciencia. Lo mismo, hay manifestaciones y contactos con la supraconciencia conscientes que se lo provocan ellos tranquilamente. Es decir, son personas ya evolucionadas con una facilidad para contactar con la supraconciencia. Usted la tiene. Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntar, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, luego cómo consiguen volver a conectar con su día a día, con sus obligaciones más mundanas. Es muy buena la pregunta que usted ha hecho. Tienen a veces auténticos problemas para integrarse nuevamente a su vida. Incluso Bush, ya saben que a los norteamericanos les gustan mucho las estadísticas, hizo una estadística y vio que el 75% de los que habían tenido una experiencia cercana a la muerte se divorciaban. Es decir, fíjense bien si cambia la mentalidad de estas personas. Bush trabaja, lo pueden ustedes buscar en la Federación Mundial. Usted ha dicho una verdad, les cuesta mucho integrarse a su dinámica vital, porque siempre su mente está presidida por el pensamiento de la experiencia cercana a la muerte. Y entonces se dan cuenta que su vida era en muchas cosas un autoengaño y no las quieren hacer. Y entonces el resto del entorno que se relaciona con ellos les dicen, oye, esta persona que le pasa no es la misma. Es decir, que incluso el entorno familiar, social y de amistad les dice, esta persona ha cambiado. Entonces ellos están tensos, están molestos, les cuesta integrarse. Tiene usted toda la razón. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es que yo no viví una ECM como tal, sino mediante un ritual de una medicina tradicional sudamericana. Sí que tuve, tal y como usted lo ha descrito, ¿no?, esa sensación de contactar con mi padre, que hace 35 años falleció. Y fue algo que me ha costado mucho también hablar con las personas hasta que le conocí. Así que le agradezco enormemente que ponga también un poquito en valor, ¿no?, qué es esta situación. Y no sé qué piensa usted de estas medicinas ancestrales, como en este caso la ayahuasca, que fue lo que me hizo contactar con mi padre. Realmente fue, pues, sin hablar. Yo vi una luz enorme, vi dónde está, que no está solo y que el lugar donde está es un lugar mágico, donde no existe ego y donde no existe ningún tipo de culpa. Tiene usted razón, es verdad. Sobre todo en los pueblos primitivos usaban sustancias que condicionaban alucinógenas, sobre todo las derivadas del ácido lisérgico. Entonces, incluso en el budismo tibetano, saben que para confirmar la reencarnación de un personaje importante en una determinada persona, entonces hay unas personas ya especiales, expertas de una sensibilidad especial, que toman sustancias alucinógenas y ellos pues aseguran. Es cierto esto. Hay determinadas sustancias alucinógenas y en determinadas personas que pueden condicionar una situación de contactar, incluso llegar a contactar con su supraconciencia. Y ellos lo hacían, los pueblos primitivos, lo hacían exactamente con bailes, con cantos y tomando sustancias alucinógenas para buscar, al contactar con la supraconciencia, pues buscar las propiedades de la supraconciencia, la omniscencia, la capacidad, por ejemplo, de precognición, saber lo que pasará, decidir cosas. Pero es cierto que en determinadas personas, usted por lo que cuenta tuvo una experiencia cercana a la muerte, totalmente clarísimo la tuvo, y fue exactamente con la sustancia alucinógena. Esto quiere decir que usted tiene una sensibilidad especial, ¿eh? Hay personas que en condiciones normales y conscientemente pueden contactar con su supraconciencia. Lo mismo, hay manifestaciones y contactos con la supraconciencia conscientes que se lo provocan ellos tranquilamente. Es decir, son personas ya evolucionadas con una facilidad para contactar con la supraconciencia. Usted la tiene.
Y evidentemente con una sustancia alucinógena usted tuvo una experiencia cercana a la muerte. Es cierto lo que dijo. De todas maneras, yo le aconsejo una cosa, no lo prodiguen esto, porque esto está demostrado que estas sustancias provocan lesiones neuronales importantes. No lo hagan. Sobre todo alteraciones sensoriales importantes y pueden determinar al final psicosis, es decir, trastornos psiquiátricos. Mediten, esto sí que les irá bien. Pues sí, estoy en así. Yo quería darle las gracias por esta exposición tan interesante. Yo soy enfermera y he estado trabajando con pacientes paliativos y realmente me relataban no experiencias de ECM, pero sí que cuando estaban muy cerca del umbral de la muerte veían muchas veces seres queridos que venían a buscarlos o a despedirse. Y a mí me ha pasado de decir, oye, acabo de ver a mi abuelo ahora mismo, que se murió cuando era pequeña y me ha dicho que todo va muy bien, que esté muy tranquilo y que me espera. Esto previo a 48 horas o 2 días de morirse. Y quería saber su opinión, porque yo a nivel personal falleció mi marido, al cual estaba muy unida, si hay almas gemelas, realmente era mi alma gemela. Y cuando falleció, al cabo de un tiempo, lo he visto varias veces, sin tomar nada, o sea, estaba yo pero lo he visto, me ha hablado mentalmente, venía muy luminoso, espectacularmente guapo, porque venía como un ser luminoso de luz, sentía que me abrazaba tanto que yo notaba hasta el tacto, y él me relataba que estaba bien, con qué personas estaba, incluso me dijo, tu madre está todavía en otro plano, que yo pensé, pues la envié a otro plano, se me lo he inventado, y me relató una serie de cosas y lo vi durante la pandemia. No sé si es porque yo estaba enfermera trabajando a primera línea y necesitaba más ayuda de lo normal, pero lo vi varias veces tranquilizándome, pero lo veía como si estuviera allí mismo en la habitación, lo tuviera presente. Quería saber un poco su opinión. Me he enrollado mucho, perdone, pero me gustaría saber su opinión. Gracias. Es muy buena la pregunta suya. Piensen que yo les he hablado de las experiencias cercanas a la muerte como un fenómeno trascendente importante porque nos permite y nos facilita bastante el estudio para buscar la explicación fisiopatológica. Pero hay otras actividades trascendentes. Telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, vivencia de los moribundos, lo que usted ha contado. Miren, está calculado que casi en una estadística el 70% de las personas en el momento del tránsito, en el momento final, cuando uno pasa ya a la muerte definitiva, pasa lo siguiente. En primer lugar, es tremendamente placentero, no se asusten, no hay ni dolor ni miedo. El momento final es placentero. Y en segundo lugar, el 70% de estos tránsitos tienen y pueden tener contacto con seres queridos que les vienen a ayudar. Tengo clarísima experiencia de esto. Os voy a contar un caso, pero sencillo. Enfermo tenía en la sala con cáncer de esófago terminal, con metástasis, no podíamos curarlo, se estaba muriendo. Pasar visita, hablé con la familia, le pusimos un cóctel para tranquilizarlo y sedarlo, y ya les dije, digo, esto está al final, esta persona dentro de unas horas se morirá. Y el próximo día, cuando llegué al servicio, vi a la familia, los pasé al despacho, me dieron las gracias por el tratamiento. Dice, pero pasó una cosa que quedamos aterrados. Yo me lo temía porque ya tenía experiencia de otros casos. Digo, ¿qué pasó? Dice, mi padre, ustedes lo dejaron muy tranquilito, sedado. Y de golpe y porrazo se sentó en la cama y dirigiéndose a los pies de la cama, se puso a hablar con su esposa que había fallecido y ahora había muerto. Y después de hablar con ella, se gira a los hijos y les dice, ¿no habéis visto en el pie, en los pies de la cama que estaba vuestra madre? Dice, me ha venido a buscar. Es decir, este fenómeno es frecuentísimo. Los seres que están en el otro plano, en la dimensión astral, en otra dimensión energética, muchas veces pueden manifestarse, pueden perder parte de su gran
frecuencia energética y ponerse a una frecuencia energética capaz de ser percibido por nuestros órganos sensitivos y sensoriales, que tienen unos límites muy estrechos, para venir a ayudarnos. Y se pueden manifestar con un cuerpo que lo reconocemos o como imágenes de luz. Esto es otro fenómeno que es frecuente. Lo que ocurre es que la gente tiene miedo de contar estas cosas, porque si cuenta estas cosas, automáticamente, ¿qué le dice la sociedad? A este le falta un tornillo, está mal, o son alucinaciones. Es decir, la sociedad no lo acepta. Pero lo que usted dice es cierto 100%. Y aparte de esto, usted, la felicito porque usted tiene una sensibilidad especial. Esto no es fácil lo que usted tiene. Usted tiene capacidad de percibir frecuencias. Nosotros, por ejemplo, nuestros órganos sensitivos perciben frecuencias limitadas. Por ejemplo, el oído percibe ondas de frecuencia energéticas sonoras entre 20 y 20.000 Hz. Por encima y por debajo no podemos percibir. Esta enfermera tiene la capacidad de percibir ondas de frecuencia energética que normalmente no podemos percibir. Ella tiene una capacidad especial. Son personas que están más evolucionadas. Pero todo lo que usted ha dicho es cierto, no se asuste. Al revés, estése tranquila. Usted tiene la prueba de que la familiar, la esposa de este enfermo, o su padre, vive, se le ha manifestado lo que le dice la enfermera que les he comentado de la experiencia cercana a la muerte. La muerte física no es el fin de nuestra existencia. Usted tiene pruebas reales de que es cierto esto. A mí me costó mucho hablar esto, y no lo pude contar al principio, cuando era jefe de servicio. Investigaba, iba acumulando experiencia, pero si lo cuento, a mí me ingresan en psiquiatría. Ahora estoy jubilado y lo digo, ya no tengo miedo. Hola, buenas tardes. Mire, es que yo tengo un dilema que me preocupa, que es, yo he leído sobre el ADN, sobre la genética, la epigenética, y le sigo mucho a usted, le admiro, y lo que explica de la supraconsciencia tan bien explicado. Pero mi pregunta, voy al grano, es ¿ADN, supraconsciencia o las dos? O sea, me explico. Hay estudios científicos y libros que indican que nuestro ADN, aparte de la herencia física, lleva memoria de nuestros ancestros. Diríamos que memoria emocional. Si esto es así, ¿cómo indican los estudios? ¿Cómo se compagina esto con la supraconsciencia y la reencarnación de la misma? ¿Es una o la otra? ¿O son las dos y cada una de ellas son compatibles? ¿O las dos aportan algo? Gracias. Usted habla de la supraconsciencia y del ADN y de la epigenética. La epigenética, ya saben que es la ciencia que estudia el impacto que el entorno condiciona al ser humano, que es muy profunda, usted lo sabe mejor que yo, si estudia la epigenética. Es tan profunda que afecta incluso a nuestro ADN. De manera que, sin cambiar la estructura del ADN ni la secuencia de nucleótidos, lo que hace es que activa o inhibe genes, generalmente a través de fenómenos de metilización. Es decir, y estos cambios genéticos son hereditarios. Es decir, que hay una herencia, como usted ha dicho, colectiva, que vamos transmitiendo. Ahora bien, yo le quiero decir una cosa. Los datos que yo le he contado a usted, que si recibimos una herencia colectiva a través de la epigenética, que se estructura a través de la epigenética, ¿cómo explica todos estos fenómenos? Por ejemplo, la transferencia de información que tiene el paciente indistintamente del espacio y del tiempo. ¿Cómo explica el fenómeno de la resonancia magnética funcional, que realmente demuestra que vio un objeto durante la experiencia cercana a la muerte? Una paciente que no sabía que existían las ECM y que no vio nunca más este objeto. ¿Cómo lo explica esto usted desde el punto de vista del ADN? Yo no le veo una explicación posible científica basada en la ciencia. Ahora, evidentemente tenemos, como dijo Jung, una conciencia propia que se estructura por una caracterología que adquirimos durante
El carácter son unos hábitos, la estructura unos hábitos que se adquieren ya en el claustro materno en los primeros años de vida, que condicionan nuestra conciencia local, el carácter de nuestra conciencia local. Y después tenemos también, se forma a través del ADN que recibimos de la conciencia colectiva. Pero yo hay cosas que no le veo. Yo he hablado con expertos en epigenética. En nuestro hospital, en el hospital de Belvitge, tenemos gente muy experta en este sentido. Y le he contactado y lo hemos comentado, y la verdad es que hay fenómenos que no se explican por la epigenética. Usted ha hablado de la reencarnación también. La reencarnación es otro capítulo distinto. La reencarnación saben que la Iglesia no la acepta. La Iglesia habla de la resurrección al final de los tiempos. En cambio, la reencarnación hoy hemos de aceptar que científicamente está aceptada. Hay datos muy claros, trabajos de Ian Stevenson, de Brian Weiss, con la aplicación de la hipnosis, tenemos pruebas de que la reencarnación es una realidad. Es decir, que nuestra supraconciencia, que es única e irrepetible, después de la muerte física pasa a un plano astral. Y según el grado de evolución, es la rueda del samsara. Nacimientos, vida, muerte, nacimientos, hasta que se llega, como explicaba muy bien Teilhard de Chardin, un jesuita que habla de la evolución del ser humano. Empezamos en el punto alfa lleno de impurezas y hemos de llegar al punto omega de la santidad o budeidad. Y en este camino vamos eliminando impurezas. Y en cada reencarnación, todas las dificultades son enseñanzas para ir evolucionando hasta llegar a la santidad. O sea que yo estoy de acuerdo con usted que hay una herencia colectiva que tiene un impacto en el ADN, que la epigenética nos explica, pero que la supraconciencia es nuestra auténtica identidad, que se reencarna, que hay unos ciclos, el samsara, y que nuestra evolución es hasta llegar a la santidad. Todos hemos de llegar a la santidad, porque nuestra supraconciencia es holística con la conciencia primera, no puede desaparecer. Tiene que llegar al final, o sea que no nos asustemos. Llegaremos al final todos. Hay que llegar, y se llega con varias reencarnaciones. Yo no sé si le he contestado, pero más o menos epigenética, ADN y reencarnación. Hola, yo tenía una pregunta que va relacionada con cómo se produce la disolución del ego con la disolución de la materia y la relación que tiene el ego con la supraconciencia, una información que ha habido durante la vida. ¿Cómo funciona esto? Sí, tiene usted razón. Tenemos dos conciencias. La conciencia local o neuronal, que es propia de la actividad de las neuronas. La prueba la tiene que cuando usted inhibe las neuronas desaparece la conciencia local. ¿Cuándo? Cuando duerme, por ejemplo. O si le administramos un anestésico general por vía endovenosa o inhalatoria, usted se inhibe la conciencia local o neuronal, usted pierde el sentido. Yo como cirujano aprovecho para operarlo y el anestesista, una vez determinado, pues de manera reversible despierta al enfermo. Es decir, vuelve a recuperar su conciencia local o neuronal. Aparte de esto tenemos la conciencia no local, la supraconciencia, que es la que persiste después de la muerte física y nos explica todos estos fenómenos de las ECMs. ¿Cómo se relacionan? Se lo comenté a través de los microtúbulos, como definieron Roger Penrose y Stuart Hameroff. Hay una transferencia de información cuántica a nivel de los microtúbulos entre la supraconciencia, que es nuestra auténtica identidad, y el ego. Entonces aquí nos obliga a diferenciar tres cosas, que es, no sé si alguna vez se lo han preguntado, ¿qué es conciencia? ¿Qué es alma? ¿Y qué es espíritu? Son tres cosas distintas. Conciencia es la conciencia local o neuronal que les he explicado, que la podemos inhibir en un sueño con la anestesia. En el otro extremo está el espíritu, es la supraconciencia, es la conciencia no local, es la que persiste a pesar de la muerte física y que se va reencarnando en sus evoluciones para llegar a la santidad. Y en medio está el alma. ¿Qué es el alma?
El alma es nuestra historia, es nuestro subconsciente, es lo que nos llevamos, es el karma. Nosotros hemos hecho una historia y por ley de causa-efecto hemos condicionado un karma. Y es el subconsciente de Freud, donde está almacenado toda nuestra historia. Y junto a esta subconsciente nos llevamos la conciencia local, porque es energía, y la energía no desaparece. Conciencia local y subconsciente es lo que se define como alma, es lo que condiciona nuestra historia, es lo que condiciona nuestro karma, es lo que condicionará nuestro grado de evolución y por lo tanto nuestras futuras reencarnaciones. Hola. Hola Manel, estoy aquí. Yo soy Ana, soy enfermera en Germans 3 de Pujol y quizás hago una pregunta más terrenal. La pregunta directa es, ¿por qué hay pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria y han tenido ECMs y hay pacientes que no? Te pongo un contexto. Yo tras meses y algunos años de seguirte, pues, y aparte que también me he formado en cuidados paliativos, cuando entro en contacto con pacientes que tengo un vínculo más profesional afectivo, entro en una habitación y había dos pacientes, uno de ellos intervenido con varias intervenciones, y cuando estamos en un contexto pues esto, de confianza, dentro de las 7 horas inferneriles que hay mucha faena, pues se da esta disposición, averiguo y hago una pregunta. Le pregunto al paciente, después de tantas intervenciones, porque él me había dicho que había tenido 6, una de corazón, una de hígado, una de un marcapasos, otra, bueno, digo, ¿alguna vez se ha visto fuera del cuerpo? Y me dice, sí, y me relató que vio pues se emocionó en aquel momento, y me relató que vio pues a sus familiares que habían muerto. Después de estar haciendo una escucha activa y presencia, me sorprendió, ¿no? Porque su mujer que estaba a su lado dice, uy, esto no lo habréis dicho nunca. Y al lado justo había el paciente que ya llevaba 2 o 3 días junto con él y me dice, hey, a mí también me ha pasado. Y yo flipé, dejé un cierto espacio de prudencia porque en aquel momento tenía que hacer otras cosas. Y dije, ya me acercaré en otro momento y lo indagamos, más que nada también para preservar su intimidad y respetar el momento. Pero me quedé con esto y luego, en otra ocasión, lo hice también estableciendo siempre el contacto con que haya una relación terapéutica, no en el primer paciente que tenga, obviamente. Y le hice la misma pregunta, ¿usted se ha visto fuera de su cuerpo? Y directamente me dice, no. No, pero yo sé que tuve una parada cardiorrespiratoria, pero me levanté y ya está. ¿Y no sintió nada más? No. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cómo es que hay pacientes que tienen experiencias cercanas a la muerte y hay pacientes que no? Gracias. Mire, primero tengo que decir una cosa. Las personas que más admiro de mi hospital son las enfermeras. Los médicos pasamos visita, pero ustedes se pasan horas al lado del enfermo. Quien realmente conoce a los enfermos, no solo el aspecto orgánico, sino sobre todo el aspecto anímico, que es el más importante. Mire que les voy a decir, más del 90% de las enfermedades de nuestra sociedad actual son de origen mental, y sabemos por qué. La vida anímica es fundamental, y ustedes contactan con la vida anímica del enfermo. La pregunta que usted ha hecho, mire, las estadísticas que tenemos actuales, la de Pim Van Bommel de 344 casos, la norteamericana, la inglesa, la incidencia de experiencias cercanas a la muerte en pacientes que han tenido una parada cardiorrespiratoria y se han recuperado, está entre el 15 y el 25%. Los otros no tienen. ¿Por qué unos tienen y otros no tienen? Honestamente, no lo sabemos. No sabemos por qué, pero hay pacientes que la tienen y otros que no la tienen.
Me ha gustado todo lo que ha dicho usted. Es más frecuente de lo que se imaginan todas estas manifestaciones trascendentes. Fíjense, esta enfermera que tiene la inquietud de valorar al enfermo orgánica y anímicamente, indagando un poco, fíjense si descubre cosas. Es frecuentísimo. Y fíjense también lo que les he dicho. No se atreve la gente a contarlo por miedo. El Señor no se lo contó ni a su propia esposa. Seguro que se enfadó y le pegó una bronca después. Pero fíjense bien que coincide totalmente. La pregunta que usted me ha hecho, tristemente, yo no la sé ni la podemos contestar. Sabemos que estamos en una incidencia determinada. Aunque sospechamos, miren que les digo, que la incidencia es muchísimo mayor, porque estamos seguros que muchas ECMs quedan en el anonimato por miedo del enfermo a contarlo y porque no hay conciencia colectiva, ni sanitaria, ni familiar de preguntar y consentir de que se expresen. Seguro que muchas quedan en el anonimato. No las sabemos por miedo a no contarlas. Pero a usted la felicito. Es muy interesante lo que está haciendo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Lo primero es darle las gracias por la ponencia, si mi ritmo cardíaco me lo permite. Tengo muchas preguntas, pero me centraré sobre todo en mi profesión. Yo soy docente de educación básica y me gustaría que nos dieras un consejo, porque me consta que seguramente hay más de uno, para traer todo este conocimiento al aula de una manera un poco más sencilla o un poco más palpable o un poco más fácil de concebir. Mire usted, está un tema que para mí es importantísimo. Hay un gran desconocimiento a todos estos conceptos trascendentes y a nuestra realidad existencial. Y esto empieza ya en la infancia, porque está totalmente mal enfocado. A los niños se les esconde la realidad existencial. Y llegan a situaciones tan tristes que, por ejemplo, les puedo decir, en el Colegio de Médicos hicimos una estadística, un estudio estadístico de la mortalidad en Cataluña. Vimos que la supervivencia es muy buena, pero quedamos aterrados, la supervivencia es larga en Cataluña, pero quedamos aterrados porque la principal causa de muerte entre los 15 y 35 años es el suicidio. Fíjense bien lo que les digo, suicidio. Entonces, ¿por qué hay tanto suicidio? Por ignorancia. Porque no conocen la realidad existencial. Cuando uno conoce su realidad existencial, les puedo decir que la vida es maravillosa. La vida es extraordinariamente bella. Y ver el planeta es de una belleza y perfección indiscutible. ¿Y por qué no la ve? ¿Y por qué una persona se suicida? Porque no la hemos educado bien. ¿Cómo hay que educarnos? Diciendo la verdad. Hay que decir la verdad. Y decir la verdad haciéndola asequible a la situación cultural y conceptual de la persona. No podemos hablar igual a una persona de 30 años que a un niño de 6 años. Pero, por ejemplo, es una cosa que es frecuente. ¿Por qué hay que esconder los muertos a los niños? Que vean los muertos. La muerte forma parte de nuestra vida. Es tan natural la muerte como el nacimiento. Le nace un hermanito y todos sonríen. El niño llora, ¿eh? Y cuando se muere, todos lloran y él está contento. Pero ¿por qué lo escondemos? ¿Por qué hemos de engañar a los niños? Hemos de explicar a los niños con terminología que lo entiendan. ¿De qué manera? Sencilla, diciendo lo que es la verdad de la vida. Es el nacimiento, que lo hace el papá y la mamá. Y que este niño nace, es tu hermanito, que hará su vida como todo el mundo, como el abuelito, y un día te mueres cuando has hecho tu camino y te vas. Es la realidad de la vida. No engañemos a los niños. Y esto hay que empezar desde pequeño. Piensen una cosa, el carácter de una persona lo explicó muy bien Aristóteles. Vivió en el 384-322 a.C. Y dijo una frase que tiene toda su vigencia, no lo olviden. Dice: el pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos.
Los hábitos estructuran el carácter, la manera de pensar, ser y actuar. Y el carácter marca el destino. ¿Cómo se estructuran los caracteres de las personas? Se empiezan con estos hábitos que inculcamos en el claustro materno ya, y durante los primeros 7, 8, 9 días. La docencia, enseñanza en los niños pequeños es fundamental. Estamos estructurando su carácter, estamos inculcando los hábitos que condicionarán su manera de pensar y su destino. No les engañemos. Tienen más neuronas que nosotros, son listísimos. Hay que explicar la verdad. Y este es el problema de nuestra sociedad, que inculca una docencia, por lo que les he dicho antes, en que impera el ego. Y el ego tiene miedo a la muerte. Y se empieza ya a los niños escondiendo la muerte de la realidad vital. Ustedes como docentes tienen una labor importantísima, sobre todo los niñitos pequeños. Están estructurando un carácter. Los hábitos fundamentales son en el entorno familiar, que tristemente estamos destruyendo la familia en nuestra sociedad. Pero los sociales son fundamentales, la escuela, y los profesores son fundamentales. Hay que decir la verdad, no esconder la verdad a los niños, ponérselo a su nivel, pero que vean la muerte como un acto tan natural, un paso tan natural, como es el nacer, el crecer, es lo mismo. Nace un hermanito y se muere el abuelo. Él lo tiene que comprender, no se asustará si se le explica de una manera lógica. Estamos fuera de tiempo, haremos la última pregunta y finalizaremos. Hola. Hola, mira, soy aquí, soy Monse. Monse, muy bien. ¿Qué tal? Mira, antes has comentado que algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que en su vida terrenal habían cometido actos que podríamos describir como ética y moralmente que están mal, que han hecho daño ya sea a personas, a animales, al planeta. Estas personas cuando tienen una ETM, según has comentado las vivencias de las personas a las que has entrevistado, de alguna manera ven pasar otra vez estos actos que han cometido. Yo me pregunto, bueno, si estas personas ya han sido encarceladas y tal y han pagado por ello, bueno, pues ok, pero realmente las personas que no han pagado por ello, de alguna manera ahí se vuelven a encontrar cara a cara con este daño que han podido cometer a otras personas, ¿no? Entonces mi duda es, a ver si me podrías arrojar un poco más de luz sobre este asunto. Gracias. Sí, es muy buena la pregunta. No todas las ECM son placenteras. Hay un tanto por ciento de ECMs, está por debajo entre un 5 y un 7%, yo no he tenido ninguna, pero son poco frecuentes, que se llaman diabólicas terroríficas. Lo pasan fatal, ven situaciones realmente dantescas y que después de recuperados estos pacientes que se recuperan, necesitan soporte psiquiátrico pero intenso, porque su vida es un auténtico calvario. Se ha estudiado por qué pasa esto. No se sabe exactamente, lo que sí se ha visto que hay una correlación con lo que usted ha dicho. Son personas que han llevado una vida tremendamente tormentosa, complicada y en contra de los arquetipos. ¿Por qué unos lo hacen así y otros no lo hacen? No lo sabemos, pero sí que hay una cierta relación en estas formas demoníacas con lo que usted comentaba. Es decir, que aquí una vez más se demuestra que nuestra vida es una evolución, que la finalidad es descubrir el ser, nuestra supraconciencia, no el hacer o tener del ego. Y que vamos evolucionando. Y si evolucionamos poco, pues estamos en una situación aún muy dominados por el ego, muy lejos de los arquetipos en nuestra dinámica vital. Y por lo tanto estamos muy separados de nuestra supraconciencia, estamos muy materializados. Y estas personas son las que pueden tener estas vivencias terroríficas y diabólicas que se llaman, que son terribles.